que hoy nos están sintonizando vía redes sociales, como los presentes, son también protagonistas de la voluntad de Dios, son protagonistas de respuestas que Dios ya les ha dado y que en algún momento lo han recibido y están convencidos que Dios es fiel. Pero hoy en este mensaje yo quiero compartirles ciertos versículos que van a traer mayor convicción a lo que ustedes ya creen y que va a traer un respaldo firme para aquellos que se han visto en la larga espera de esa promesa, pero que están confiando que Dios no va a retirar sus palabras, Él va a conceder lo que ustedes han pedido. Así como hemos escuchado, bueno, Dios no me contesta, Dios se ha demorado muchos años, mucho tiempo, eso no tiene que ver nada con que Él no vaya a ser fiel. Eso se debe a otras cosas que su misma palabra nos indica. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Pero como todo tiene una secuencia, vamos a ir viendo el inicio. Y vamos a conocer que Dios tiene muchos atributos. La Biblia especifica que los atributos de Dios son que es omnipresente, está en todas partes, es omnisciente, que Él lo conoce todo. Él es poderoso, Él es fuerte, Él es invencible, Él es vencedor, Él es veraz, que es verdadero, y dentro de todos sus atributos que se muestran está la palabra fidelidad. Él es fiel. ¿Y qué significa la palabra fidelidad? Es la capacidad de poder, el poder o la virtud de dar el cumplimiento a una promesa. Si nosotros podemos evaluar nuestra propia vida, podríamos identificar cuán fieles somos a lo que prometemos. Pues es el simple hecho de que las cosas que se dicen que van a acontecer, las llevemos a cabo. Capacidad, poder o virtud de dar cumplimiento a una promesa. Nosotros podemos decir que nuestras palabras no caen a tierra, nuestras palabras humanas, pues por ser humanos, por supuesto, muchas veces hacemos promesas que no hemos logrado cumplir, o por determinado tiempo cumplimos y luego se va de nuestras manos. Pero Dios, dentro de sus atributos de perfección, todo lo que sale de su boca, dice su palabra, nunca regresará vacío sin antes haber hecho para lo cual fue enviado. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Toda palabra que sale de la boca de Jehová no puede regresar vacía. Es decir, el mensaje de esta noche no va a regresar vacío, porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Penetra la semilla hasta que la hace crecer. Entonces, conociendo que Jehová es fiel, encontramos en Apocalipsis 19:11 un dato muy importante. Y vemos cómo Juan, el que recibió todas las revelaciones que fueron escritas en el libro de Apocalipsis, Dios le mostró algo impresionante. Y es que en los últimos tiempos, en los últimos días, cuando acontezca la venida de quien estamos esperando, que es Jesús, va a venir de una manera muy impresionante. Y lo muestra aquí en Apocalipsis 19:11. Y es cuando Juan dice, y vi el cielo abierto. ¿Cómo lo vio? Abierto. Y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Miramos en este versículo cómo fue la impresión en los ojos de Juan, que pudo observar que el cielo se abre a tal magnitud y que viene cabalgando un jinete, y este jinete montaba un caballo blanco, y él se identificaba con el nombre Fiel y Verdadero. Por los siglos de los siglos su fidelidad es eterna, y eso es lo que lo marca. Dios es
tan cabal, tan perfecto, que nunca, nunca fallará, porque no es hombre, no es mujer. Y vemos cómo esta visión viene acompañada de un ejército grande que va cantando esa misma fidelidad del gran yo soy, la verdad del gran yo soy. Hay algo muy importante que podemos identificar en este versículo, que anticipadamente se menciona que hay 4 jinetes en ese mismo pasaje. Se menciona que hay 4 jinetes que pudo observar Juan en esa visión. Un jinete en caballo blanco, otro jinete en caballo rojo, otro jinete caballo negro y el otro montaba un color gris, bayo. Y cada uno de estos caballos representaba un acontecimiento, una situación. Y la misma Biblia menciona que el caballo blanco venía presentado por un vencedor que venía a hacer guerra y la ganaba. Vemos el segundo caballo, que es color rojo. Este representaba la guerra de los últimos días. Esa guerra en la cual se le daba autorización a ese jinete que cabalgaba el caballo rojo, que podía crear la destrucción, porque era permitida, pues era el tiempo de la tribulación. Y vemos el caballo negro, que este representaba la hambruna, y en la cual aparecía también una balanza donde se pesaba y se medía el alimento en los últimos tiempos, porque iba a haber hambruna extrema. Y el último jinete que cabalgaba el caballo gris, bayo, este era la muerte. Y esto es como Dios le permite ver a Juan esa visión. Pero ¿quién era el que salía al frente? ¿Quién era el que venía venciendo? Es el caballo blanco con el jinete invencible, que dice que se llamaba fiel y verdadero. Este es algo impresionante, porque desde el inicio Él ha sido fiel, y hasta los últimos momentos en los cuales vamos a estar viviendo en esta tierra y Él viene por nosotros, Él viene con la bandera de fiel y verdadero. Muy bien, la fidelidad de Dios es perfecta. ¿Y cómo podríamos comparar la fidelidad de Dios? ¿Cómo la comparamos? La Biblia es tan amplia para mostrarnos a través de parábolas, pasajes, de ejemplos, vivencias que sus discípulos pasaban, que otros reyes pasaban. ¿Cómo podían ellos comparar la fidelidad de Dios? ¿Con qué la comparaban? Muchos ilustraban poemas para decir cuán grande era la misericordia de Dios, que era más alta que los cielos, era más alta que los cielos, y la comparaban como eso, la fidelidad de Dios. Y también en otros casos hay un personaje que muestra en Salmos 36:5, que dice: tu fidelidad sobrepasa las nubes. Y eso lo dijo David. Este personaje sabemos que fue elegido por Dios, pero el hecho de haber sido elegido por Dios no significaba que él no padeciera fuertemente tribulaciones. Y sí las pasó David, y eso le permitió ver la fidelidad de Dios. Si no tenemos tribulaciones, si no tenemos debilidades, si no tenemos medios en los cuales necesitemos de Dios, no podríamos ver su fidelidad. ¿De qué manera podríamos probar que Él sigue aún ahí si nosotros fuésemos perfectos? Su fidelidad se verá en los imperfectos. Y esto lo decía muy bien David: tu fidelidad sobrepasa las nubes. Y vemos en Números 23:19. Yo sé que esto ha sido muy escuchado, muy mencionado. ¿Cuántas veces no podemos decir que hemos escuchado: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Ese es un versículo, Números 23:19. Y aquí lo dice: Dios no es hombre para que Él mienta, ni hijo
Hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Esta es una forma en la cual el pueblo de Israel decía a alta voz, representado por Moisés, que ellos sabían que Jehová no era un hombre más que venía a prometerles un bienestar. No era un hombre más que venía a hablar de salvación y que iban a quedar en medio de la dificultad. Él venía a cumplir, que Él lo ha dicho y Él lo hará. No hay nada más placentero para Dios que saber que tiene un pueblo que le sigue porque cree en su fidelidad. No hay nada más placentero para un Dios que Él sepa que su gente le cree por su fidelidad, por su poder, por su amor. Y hay algo que hace cumplir estas cosas. He escuchado un testimonio muy especial por parte de una persona que ha trabajado para nosotros en construcción, y pude relacionar un versículo en la Biblia donde indica que el amor de Dios es más ancha que los cielos, y que el amor de Dios no nos puede separar nunca, ni por encima de las tinieblas, ni potestades, ni tampoco lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho podría separarnos. Y este es el breve ejemplo que quiero mencionar. Esta persona se vio en una manera grave. Él fue apuñalado en su garganta, parte de la faringe, y entonces quedó muy débil esta persona y llegó al punto de casi morir. Y él cuenta que cuando estaba en el hospital llegaban otras personas a visitar a los pacientes que estaban a la par de él, pero había un momento en el cual, mientras él estaba dormido y estaba agonizando, miraba que siempre entraba un anciano como vestido de bata médico, de un médico, y se le acercaba a él y siempre estaba ahí, pero él podía ver eso en su agonía. Y luego nos cuenta que de pronto llegaron unos personajes oscuros con machetes, hachas y herramientas de destrucción, que fueron al paciente de la par y lo destruyeron. Y él gritaba mucho y bueno, expiró. Luego esos mismos personajes se acercaron a él, a su camilla, y querían volver a hacer lo mismo con él. Levantaron hachas, machetes en contra de su vida, y notó que el anciano se levantó y retiró a todos esos personajes malvados. Esta persona que nosotros conocemos y nos contó su testimonio, nos dijo que se daba cuenta que ellos gritaban y le decían: ¿por qué nos detienes? Si él es un pecador, él no te sirve, él no te sigue. Él estaba ebrio cuando quiso salvar su vida, estaba ebrio cuando violaron contra su vida, estaba ebrio cuando ensartaron en su laringe esas lanzas. Entonces esos personajes mostraban que trataban de poner culpa en él, trataban de decir: Dios no nos puede detener porque él es un pecador, podemos destruirlo. Y dicen que él veía en esa visión, dentro de su agonía, que tomaban la Biblia, que tomaban las escrituras y decían: no encontramos dónde dice que tú no puedes morir, no encontramos dónde dice que él nos detenga, no sé de dónde estás tú agarrado, le decían. Y siempre que intentaron destruirlo, el anciano médico los retiró y los destruyó. Y él dice que volvió a la vida, y es así como lo sabemos. El Señor le dio vida, el Señor le dio una restauración a este señor. Él se entregó a Jesús, por supuesto, cuando él recobra su vida, pero hace mucho énfasis en esa parte donde decía: ¿de dónde te agarraste?, decían esos monstruos. Yo puedo entender rápidamente cómo es que Dios, cuando no encontramos dónde dice que me defienda,
es que simplemente su amor es el que me defiende. Más allá es su fidelidad. Es cierto que soy pecador, es cierto que merezco la muerte por fallarle, por abandonarle, por ser vil. Es cierto eso, pero Jesús dijo que Él vino a restaurar. Entonces, en sí el amor de Dios nos viene a librar de tantas cosas. Esto muestra que hay una guerra en contra de ti constantemente. Desean tu vida, desean destruirte. Se agrupan para poder debatir delante de Dios y decir: ¿cómo puedes seguirlo teniendo vivo? ¿Cómo puedes seguir teniéndola feliz si no es cabal delante de ti? No es fiel delante de ti. Pero Dios sí lo es. Y aquí lo dice en su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. Y es así como lo miramos. Encontramos también en este versículo: ¿quiénes alcanzan entonces la fidelidad de Dios? ¿Quién es aquella persona que sí va a recibir la fidelidad de Dios? ¿Será que hay personas exclusivas que van a recibir la fidelidad de Dios? ¿O esto es para todo público? Pues esto es una oferta que Dios da a todo público, pero solo lo van a recibir quienes esperen la respuesta, porque lamentablemente el problema dentro de nosotros es que no podemos tolerar mucha espera, y entonces no vemos la fidelidad de Dios, porque cuando Él va en su 60% de su obra y falta otro 40%, ya no le dejamos terminar la obra y ya no podemos después ver lo que Él quería hacer. Pero aquí dice para quienes es su fidelidad. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones va a alcanzar la fidelidad de Dios? 1000 generaciones. Esa es la promesa de Dios. Su fidelidad lo puede alcanzar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y 1000 generaciones. Si tus obras son rectas, son correctas, la bendición y fidelidad de Dios llegará a ti y se multiplicará por generaciones. Aquí lo menciona: Dios guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y aquí está uno de los ejemplos que se destacan en la palabra de Dios de cómo Él hace brillar su pacto de generación en generación. ¿Quién es este rey que miramos en la imagen? Este es el rey Salomón, hijo de David, otro rey por supuesto. David, un rey elegido por Dios. Este hombre David cumplió a cabalidad todos los mandamientos de Dios. Aunque falló y tuvo errores, él siempre volvió en arrepentimiento y siguió amando a Dios. Entonces esto fue grande para Dios, y él dijo un pacto a David cuando todavía David no era papá, todavía no era un padre. Él le hizo una promesa y le dijo: David, yo voy a hacer que tu reinado sea perpetuo por muchas generaciones. Aún después de tu muerte, tomaré a tus hijos, yo les daré el reino y los engrandeceré, porque tú me has amado a mí, le decía Jehová a David. Y David, por supuesto que confiaba que Dios iba a cumplir eso, aún después de su muerte. Y sí, llegó el día en el que David, pues el Señor toma su vida y lo retira de esta tierra. Para eso ya estaba Salomón, quien iba a ser su sucesor. Era este hijo que ustedes miran en la imagen.
Y miramos qué dice cuando Salomón no gobierna como gobernó David. Pues él gobernó por un tiempo correctamente, con una ética correcta y con amor, pero un tiempo él se descontroló. Salomón perdió su dirección, empezó a conquistar mujeres paganas y llegó a tener 1000 mujeres, deshonrando a Dios y deshonrando todos sus ideales. Descuidó el reino y también se inmiscuyó en otro tipo de actividades que deshonraban el corazón recto que Dios pedía. Entonces Dios lo vio mal a Salomón, porque Salomón no quería entender. Y Dios le dijo, miramos en Primera de Reyes 11:11, ¿qué le dijo Dios? Porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Gran promesa de bendición había tenido Salomón por su padre, pero sus malos caminos le llevaron a Jehová a decirle, quitaré tu reino, Salomón, y se lo voy a dar a tu siervo, no se lo voy a dar a tu hijo. Era lo más doloroso para un hombre que era un rey, que alguien le diga, no te voy a dar a ti el reino ni a tu hijo, ni tus descendientes, sino que el trono lo tendrá tu siervo, el que no es tu sangre. Esto frustró a Salomón. Salomón se sintió mal, pero aún así no se doblegó. Entonces, aquí Dios regañó a Salomón, sí lo regañó. Trató Dios de darle un escarnio, lo hizo, pero aquí vemos que tocó el corazón de Dios. Sin embargo, le dijo Dios, no lo haré en tus días de vida, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Es decir, está bien, el regaño era para Salomón, el castigo era para Salomón, pero resulta que este Salomón era hijo de un hombre fiel, era hijo de un hombre entregado al 100%, y aquí es cuando Dios dice, pero no puedo obrar en contra de ti así, porque yo hice un pacto antes con David. Y entonces Dios detuvo el rigor al que él iba a actuar. Por amor a tu padre David no lo arrancaré en tus días, pero sí se lo voy a quitar a tu hijo. Bueno, y así, ¿cómo considerarían ustedes este cambio de castigo? ¿Cómo lo considerarían si esto viniera hacia sus vidas y el Señor dice, no, ese es el camino, voy a tratar contigo y tu hijo? Bueno, aquí miramos cómo sigue esta historia y dice Jehová, tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, porque resulta que ese hijo es nieto de David. No solo era tu hijo en sí, y eso lo investiga de otra manera. La sangre de David todavía caminaba en la sangre de ese nieto. Entonces Dios dijo, voy a darle una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Miramos cómo es la fidelidad de Dios. Él pactó con un hombre que le creyó y le amó. Y Dios no iba a dejar eso en vano. Sepan ustedes que si han hecho un compromiso con Dios y le están sirviendo, le están amando, y aún sus hijos no están en el mismo sentir de ustedes, Dios tendrá misericordia. Ustedes clamarán y Él contestará. Dios trabajará con nuestros descendientes. A cada uno por nombre los tomará. Aún cuando no estemos en esta tierra y esos hijos crecieran, ellos alcanzarán la gracia, esa misericordia. Y eso es algo bello porque se llama fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad. 1000 generaciones. Así es como Dios
hablaba de David, porque David se enamoró de Dios, pero también Dios se enamoró de su hijo David. Y aquí, en Segunda de Reyes 19:34, encontramos cómo también se vuelve a referir Dios de David y que detiene un castigo grande a una nación solo por David. Dice: porque defenderé esta ciudad para salvarla. Se refería a Israel, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¡Qué impresionante! Dios habla de sí mismo porque no hay nadie mayor que Él. Él no puede jurar en nombre de otro, Él no puede decir nada en nombre de otro porque Él es único. Por eso dijo: yo defenderé esta ciudad por amor a mí mismo, pero también mencionó quién llenaba su corazón, y era su siervo David. Esto es precioso. Dios es fiel. Llenamos el corazón de Dios de esa manera para que Él nos incluya con esa especialidad en sus decisiones. ¿Será que Dios nos incluye en sus decisiones porque hemos llegado a conquistar su corazón como este siervo? Su fidelidad también es apreciada. Entonces miramos, ¿se ha encontrado alguien defraudado luego de haber confiado en Dios? Les hago esta pregunta. ¿Se ha encontrado alguien defraudado que ustedes conozcan luego de haber confiado en Dios? ¿O te has encontrado tú defraudado luego de haber confiado en Dios? ¿O es que no has completado esa confianza? Miramos un versículo donde dice: yo fui joven, decía David. Él era el que hablaba eso: yo fui joven y ahora yo soy viejo, pero no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Eso quiso decir David al decir que en toda su juventud y vejez, en todos esos años de vida, él nunca se había encontrado con un justo que haya creído en Dios y que no haya recibido respuesta, o que estuviera mendigando pan. Él no conocía eso, porque él sabía que Dios era fiel. Esto es una maravilla. Cuando sabemos confiar en Dios, sabremos recibir su fidelidad, pero démosle tiempo a Dios de mostrar su fidelidad. Él es fiel, seamos nosotros ojos abiertos o no, Él es fiel. El punto es que no lo vemos muchas veces y creemos que Él ha defraudado, si Él ha demorado, pero eso no es así. Su palabra también dice algo al respecto. Entonces, ¿se ha encontrado alguien defraudado luego de haber confiado? Miramos que en Josué 21:45 también dice: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¿Y qué promesas hizo Jehová a la casa de Israel? Que Él vendría resucitado. Eso prometió a sus discípulos y lo hizo. Que Él vendría a levantar su templo y que nos haría cuerpo y Él sería cabeza. Que Él vendría por nosotros, que Él enviaría su Espíritu y mandó su Espíritu Santo, que hasta hoy lo tenemos. ¿Qué tantas promesas Él hizo? Y ustedes harán mayores cosas en mi nombre. Todavía dejó esos derechos y han ocurrido. Hemos podido orar por necesidades y ver su gloria. Significa que sí nos dejó autoridad. Él prometió autoridad y la tenemos. Todo lo que Él ha dicho es real. Lo tenemos que ver, lo tenemos que comer, lo tenemos que beber, lo tenemos que sentir, vivir lo que Él nos ha dicho. Nunca ha caído a tierra sus palabras. Entonces, ¿cómo promete Dios su fidelidad hacia nosotros? ¿Cómo Él hace esta promesa? Queremos saber, quieren conocer cómo Dios garantiza su fidelidad para sus vidas. Les gustaría conocer qué medio Él utiliza para decir
yo te aseguro que no te voy a fallar. Te aseguro que si hoy confías en mí, me dejas todo, yo te lo voy a resolver. Dios usa una forma importante y es aquí. En Hebreos 6 encontramos, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, te haré padre de naciones. No pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham obtuvo la promesa. Aquí vemos cómo Dios menciona su propio nombre. Yo juro en mi nombre hacerte padre de naciones. Juro en mi nombre hacerte madre de naciones, le dijo a Sara. Y muchas palabras fueron dadas en su nombre, porque no había otro que garantizara. No había otro. Él era el único y sigue siendo. Pero miramos que solo la fidelidad la pudo vivir Abraham en la espera. Noé fue una persona que vio la fidelidad de Dios, sí la vio, pero para eso tuvo que pasar muchos años construyendo un arca, metiendo a animales, preparando el alimento que iban a consumir por tanto tiempo, preparando a su familia que pronto se iban a ir. Tantas cosas que pasó Noé para ver la fidelidad de Dios, que iba a llegar a una nueva tierra, y llegó a esa nueva tierra. Pero tuvo que tener esta espera. La espera nos va a hacer ver su fidelidad. José, ya lo vimos el viernes pasado, José esperó 17 años para volverse a ver con su padre y con sus hermanos. 17 años y vio la fidelidad de Dios. Y así podemos mencionar a muchos más que vieron la fidelidad de Dios. Abraham, 100 años para tener su hijo primogénito y unigénito. Miramos aquí, si yo no correspondo, porque esta puede ser una pregunta que también te inquieta en tu alma, pero si yo no correspondo con fidelidad a Dios, ¿será que Él me va a ser fiel a mí? ¿Será que si yo, entre tanto fallo, entre tanto peco, Él no me será fiel? Y aquí está la respuesta, si es esa la duda que te inquieta. Según el Timoteo 2:13, si somos fieles, Él permanece fiel. Si somos, infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Esa es una perfecta excelencia de su personalidad de Dios. Seamos nosotros fieles, o aun cuando olvidamos su gracia, su amor, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y esto lo pude encontrar también en un pasaje en el libro de Malaquías, en Ageo, donde comienza Dios a decir: porque ustedes han profanado mi nombre, yo voy a transformar esa nación, porque mi nombre no va a quedar mal delante de ellos. Esto me tocó grandemente, haber leído eso, como Dios dice: porque ustedes, pueblo mío, han profanado mi nombre, me han hecho quedar mal delante de otras naciones, porque han dicho que yo les he sido infiel, que les abandono, se quejan, murmuran. Yo voy a transformar esas naciones, porque yo no voy a dejar que pongan en mal mi nombre. Eso es impactante, porque Él es fiel y Él se va a demostrar como tal. Si nosotros, que somos su pueblo, hablamos mal de quien confiamos, ¿cómo vamos a poner en mal a nuestro Dios si Él es perfecto? Él nunca ha fallado. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que te ha dicho: yo te voy a levantar con tu familia y yo también lo haré. Yo te llamé a esto y yo lo haré. Yo te dije que sanarás y yo lo haré.
Te he dicho que voy a darte hijos de victoria y yo lo haré. Te he dicho que voy a darte padres de victoria y lo haré. Te daré vida, un hogar estable, feliz y lo haré, porque fiel es el que os llama, que también lo hará. Encuentro aquí en Salmos, en el libro de Job 42:10, Job 42:10, encontramos cómo dentro de la aflicción de Job llega la restauración. Y quiero leer este breve pasaje donde miramos cómo Dios prometió que no iba a dejar a Job, aunque todos hayan dudado de la fidelidad de Dios. Los amigos de Job dudaron de la fidelidad de Dios. La esposa de Job dudó de la fidelidad de Dios. No puede ser que tu Dios te tenga tan mal. Te tiene en una miseria, te tiene enfermo, te ha matado a tus hijos, te ha matado tus bienes. ¿Cómo va a ser que tu Dios? Entonces, cuando otros no crean en la fidelidad de Dios, nadie puede votar tu fe. Y aquí Dios muestra su amor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. El doble de todas las cosas. Y vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron el pan en su casa, se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que había sucedido. Y bendijo Jehová, aquí miramos en el versículo 12, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Pero aquí Jehová le entregó hermosas hijas, como una nueva generación, y le dio herencia entre sus hermanos. Vivió pues Job 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Quiénes eran estos? Vio a sus nietos, y hasta la 4ª generación. Y dice en el versículo 17, qué lindo encontrar esto en una lápida, en una frase de donde se supone un duelo, pero hay un gozo. Y dice aquí, y murió Job viejo y lleno de vida, lleno de días. Esto es maravilloso, porque nosotros sabemos que la fidelidad de Dios no iba a dejar a Job en ese estado como él se encontraba. Y eso solo lo sabía Job, no lo sabían los demás. ¿Y quién recibió la bendición? La recibió Job. ¿La recibieron los demás? Solo se pudieron ser parte de lo que Job recibía. Pero quien será protagonista de la fidelidad de Dios es quien él crea. ¿Por qué se ha tardado Dios en contestarme para ir terminando con este mensaje? ¿Por qué Él se ha tardado en contestar? Si ese es el punto que puedes decir hoy. ¿Cómo me insisten en que yo crea en la fidelidad de Dios si llevo más de 10 años con este problema? Llevo 15 meses, 20 meses. ¿Cómo es posible que hay fidelidad? Yo creo que Dios me está torturando. Y vemos aquí qué significa. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y este es el mensaje de 2 Pedro 3:9, donde él nos dice, el punto es que si yo he dicho que en esta tierra voy a venir a hacer justicia, juicio, lo voy a hacer, pero estoy esperando que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué significa que él pone antes? El amor que él tiene antes de su juicio, el amor, y eso lo hace ser fiel. Él es fiel con nosotros. Y así es como yo deseo invitarles a que puedan hoy pedir con hambre, con mucha necesidad, ver la fidelidad de Dios. Si no la han conocido, si la están esperando, Él la quiere entregar hoy.
Y si ya han conocido, Él quiere mostrar mayores porciones de su fidelidad para tu vida. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, los motivo a confiar en Dios, a creer en Él y a poder hoy unirse a esta oración donde no vamos a murmurar en contra de Él. Le vamos a decir: eres fiel y verdadero y eso creo que tú eres. Y Él obrará. Bendigo a los que nos han sintonizado. Redes sociales, Facebook, YouTube, bienvenidos en cada lección bíblica. Estamos dando inicio a un gran estudio bíblico donde vamos a ver milagros. Eso es lo que queremos, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito